Bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la comunicación. En verdad, hablar de comunicación es un tema bastante amplio. La semana pasada, por ejemplo, yo tuve barreras comunicativas al momento de poder trabajar con ustedes. No hubo interferencia, de repente no se me oía bien, yo no las podía escuchar bien. Hubieron varios factores que imposibilitaron que la comunicación sea fluida. Entonces, ello se le conoce como problemas o barreras en la comunicación. Ahora, si bien hay barreras, como ya lo hemos visto, o como ya les estoy expresando, si ustedes trabajaron la semana pasada, el tema que había allí propuesto dentro de las tareas era una lectura sobre cómo va cambiando la comunicación desde el inicio hasta el final. Ahí hablábamos de la comunicación de manera directa, comunicación descendente. Iba del jefe hacia el término inferior. Y vimos también cómo el hecho de que el jefe comunica un hecho a otra persona y a quienes están debajo o en ese orden de trabajo descendente, lamentablemente la historia llegó de otra manera. Bien, entonces ahí vemos, por ejemplo, algunos factores que van a dificultar la comunicación. El día de hoy vamos a conocer qué son las barreras comunicativas. ¿A qué se refieren estas barreras comunicativas? ¿Qué tipos de barreras comunicativas vamos a encontrar en cualquier proceso de comunicación que existe? Bien, para ello voy a invitar a Yalreque Ramírez y Ana Cecilia a que nos presenten qué han investigado, qué exposición nos van a realizar de este tema. Ana Cecilia, Mayoría, Amaya y Yalreque Ramírez. A ver, Lourdes, ya sabes cuáles son las indicaciones que les he dado desde el inicio. Bien, igual te escuchamos entonces. Pueden hacer uso de la pantalla, ¿ya? Bien. Pueden iniciar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy le vamos a hablar acerca de lo que son las barreras de comunicación. Las barreras de comunicación, también denominadas interferencias, consisten más que nada en aquellos obstáculos que dificultan la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor, pudiendo generar con ellas distorsiones y malentendidos. Estas barreras de comunicación van a romper lo que es el proceso comunicativo. En los tipos podemos ver que están las ambientales, las verbales, las interpersonales, las semánticas, las sociológicas. ¿Qué pasó? Salió, creo, su compañera, ¿no? Ya no la veo acá en el Zoom. Sí, Miss, ya salió. Sí, tenía problemas de hecho con internet porque ella estaba explicando un punto y la diapositiva estaba en otro. Justo le iba a decir, no está coincidiendo tus diapositivas. Bien. El tema, como les dije, es barreras comunicativas. A ver, en todo caso, Lourdes, ¿sigues tú? ¿O quién tiene las diapositivas para compartir? Miss, mi compañera Ana era la que iba a compartir, Miss, porque yo, bueno, como estoy por celular, se me hace un poco complicado. Nos podemos detener, voy a seguir avanzando, ¿ya? Ya, acá está otra vez. Igual iba a ser yo el tema.
Ana Cecilia, por lo visto has tenido problemas de internet. Bien, vamos Sí, estoy a... teniendo internet, pero ahorita lo voy a poner otra vez. Ya está, sí, se te escucha un poco entrecortada tu voz. Ya, como les venía diciendo, si hablamos de lo que es psicológicas, es aquella que está ligada más que nada a lo que son las emociones y personalidad tanto de lo que es el emisor como del receptor, produciendo una mala comunicación, ¿no? Si hablamos de las ambientales, estas son las que nos rodean, los problemas que nos rodean, ¿no? Puede ser lo que es la incomodidad física, como es el calor, estar en una silla incómoda, estar viendo televisión en vez de prestar atención a la otra persona, como son también los ruidos, ya sea por el timbre, el teléfono o al momento de estar trabajando y querer comunicarnos con la otra persona. Si hablamos de las verbales, son más que nada la forma de hablar con las otras personas. Por ejemplo, hay personas que pueden hablar muy rápido o no explican bien las cosas. Por ejemplo, las personas que hablan otro idioma también no se pueden comunicar con nosotros, o también lo que es a nivel profesional, ¿no? Nosotros como fisioterapeutas, al querer comunicarnos con un ingeniero, no vamos a tener esa misma manera de hablar, ¿no? Porque cada uno tiene unos términos diferentes. También podemos encontrar a lo que son las interpersonales, que es el asunto entre dos personas, los cuales tienen un efecto comunicativo negativo. eh, son más que nada lo que son las suposiciones incorrectas o las percepciones distintas. Si nos referimos a una suposición, es algo que damos por hecho, ¿no? Sin saber la verdad, ya damos por hecho de que está pasando esto o aquello. Si hablamos de lo que es la percepción, se refiere a lo que nosotros vemos y oímos y lo que pensamos según nuestro punto de vista, ¿no? En lo que son las semánticas, eh, estas barreras, este tipo de barreras que nos explica que no podemos entender lo que la otra persona nos quiere decir a nosotros, ¿no? Ya sea una frase o un discurso, ocasionando que haya distorsiones o malentendidos entre las dos personas. A continuación le doy el paso a mi compañera. Bien, Ana Cecilia. Bien, continuando con la exposición, una de las barreras comunicativas también es la física, que es la más complicada, se podría decir. Se trata en sí de todas aquellas circunstancias de contexto o medio que dificultan, pues, ¿no? Una comunicación fluida y clara. Estamos hablando más que todo, por ejemplo, ya sea un ruido, ¿no? Ya sea por un ruido, por falta de luz, quizás las personas que están en comunicación están en un exceso de distancia, ¿no? También un exceso de distancia o también, pues, ¿no? Problemas en los medios que se usan para poder comunicarse, ¿no? Como como la televisión, ¿no? Teléfono o algún tipo de celular. Siguiente, por favor. Fisiológicas, también es una barrera comunicativa. Es la dificultad, pues, para poder transmitir un mensaje, ¿no? Con claridad y precisión, debido a que a ciertas alteraciones fisiológicas, quizás, ¿no? Por parte del emisor o el receptor, eh, o incluso también de ambos. Están bajo un estado alterado, ¿no? Puede ser que estén ebrios, ¿no? Ebrios o quizás también confusos, o quizás con cólera, como se podría decir, ¿no? Y bueno, y no se va a poder entender el mensaje con claridad, como se quisiera entender. Siguiente.
administrativas. Son las que mayormente tienen pues que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje, ¿no? En un proceso comunicativo. Así como las estructuras organizacionales, ¿no? O la planificación, más que todo en un acto comunicativo, para que nos hagamos pues una idea más clara, ¿no? Seria, por ejemplo, una sobrecarga de información, ¿no? Una pérdida de información también puede ser, o falta de planificación, ¿no? También distorsiones semánticas, comunicación empresarial también puede ser. Aquí vemos un resumen, ¿no? De todas las barreras comunicativas, ¿no? Las barreras comunicativas, pues, son obstáculos, como dijo mi compañera, ¿no? Que se pueden presentar durante una conversación. Vemos aquí barrera ambiental, su mismo nombre lo dice, ¿no? Ambiente, lo que nos rodea, por ejemplo, ya sea un ruido de un timbre, ¿no? O alguien, hasta cuando alguien tose, ¿no? A nuestro costado quizás es algo, ¿no? Un obstáculo, ¿no? También la barrera verbal, ¿no? Estas, en cambio, son distintas, ¿no? Son distintas formas de hablar. Por ejemplo, una persona que habla muy rápido puede ser, ¿no? O quizás otro idioma, ¿no? Barrera interpersonal, a diferencia de los demás, pues no es un asunto que sucede durante la conversación, ¿no? Por ejemplo, una suposición, ¿no? Ya sea la edad, sexo o raza. Barreras semánticas, pues más que todo son aquellas que el receptor puede entender o darle un significado distinto a las palabras, ¿no? Puede ser, por ejemplo, coger, ¿no? Puede ser de agarrar un objeto, ¿no? Pero quizás las otras personas pues lo malinterpreten, ¿no? Barreras físicas, pues es la falla que se puede presentar por la selección inadecuada, ¿no? De la fuente por la cual transmitimos pues el mensaje, ¿no? Puede ser un teléfono en mal uso, ¿no? O un micrófono que no suene correctamente como uno quisiera, ¿no? Barreras fisiológicas son las diferencias pues que puede presentar el individuo, ¿no? Ya sea pues que la persona pues no sea sordo, ¿no? O de repente tenga problemas con la vista, ¿no? Barreras psicológicas, estas son, más que todo se diferencian por esa barrera que se presenta por una situación psicológica, ¿no? Del emisor o al receptor, ¿no? Puede ser la alegría o el odio, el miedo, ¿no? El pánico. Barreras administrativas, pues se presentan por falta de planificación, sobrecarga de información, más que todo. ¿Qué es la interferencia? La interferencia, pues, más que todo se va a llamar, ¿no? A una acción, ¿no? Y efecto, pues, de afectar u obstaculizar, ¿no? Un determinado proceso, ¿no? La palabra interferencia procede de un préstamo lingüístico del inglés, interferencia. Claves para una buena comunicación. En sí hay muchas claves, ¿no? Pero vamos a resaltar algunas, que es la sinceridad, ¿no? La sinceridad, ¿para qué? Para poder empezar una relación con buen pie, ¿no? Claridad, ¿no? Habría menos, pues, malos entendidos. Siempre una persona tiene que ser clara en lo que habla, en lo que transmite, ¿no? Para que, bueno, la otra persona, pues, entienda correctamente lo que quiere decir. Sentido del humor. Siempre una persona tiene que tener sentido del humor para poder recibir algún tipo de comunicación, ¿no? No estar, como dice, a la defensiva, ¿no? Esfuerzo. A veces cuesta comunicarse, ¿no? Pero no hay vuelta que darle, ¿no? Prestar atención. Ese es creo yo que es una buena clave, prestar atención, porque si una persona no presta atención en una comunicación, ¿no? No sería una comunicación, ¿no? Es sabiduría, inteligencia, ¿no? Pues esto nos va a enseñar, ¿no? A tener tacto, ¿no? Amor, recibir siempre la comunicación con amor, con empatía, ¿no? Puede que no hagamos ni digamos, ¿no? Todo a la perfección, pero si los demás ven que estamos motivados por el amor, se puede, pues, ¿no? Recibir una buena comunicación. Y optimismo, pues, un carácter optimista, ¿no? Suele
suscitar, ¿no? Recepciones igualmente positivas. Muchas gracias, Miss. Esa es la exposición de hoy. Bien, señoritas, entonces hemos oído el tema de barreras comunicativas. A ver, ¿qué es una distorsión semántica? ¿No? Ustedes hablaron de distorsión semántica. ¿Qué llamamos distorsión semántica? Es aquella en que la persona puede hablar o muy rápido o hablar otro idioma, ¿no? Bien, hablar otro idioma. Entonces ello no te va a permitir tener una comunicación fluida con la otra persona. ¿Cierto? ¿Por qué la empatía es considerada como clave en una comunicación? ¿Qué tiene que ser empatía dentro de la comunicación? Porque siempre hay que ponernos en el lugar del otro, ¿no? Hay que ser empático con los demás, saber buscar una forma adecuada de poder comunicarnos con ellos, de poder entenderlos y de que ellos nos entiendan a nosotros, ¿no? Entonces la empatía también la podemos usar en el campo comunicativo. Sí, Miss, Podemos, creo yo que sí, ¿no? Porque recibir, ¿no? Algún tipo de comunicación siempre también con alegría, ¿no? Con entusiasmo, ¿no? Con atención más que todo también. efectivamente, atención, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos en la situación de la otra persona, ¿no? Tratar de entender el mensaje de acuerdo a la óptica en que él la está presentando. Entonces, de esta manera, nosotros nos vamos a involucrar en el acto comunicativo, ¿no? De hecho, si no te involucras, no participas dentro de él, y el mensaje no llega tal como es. Si ustedes hablan de las barreras comunicativas, ¿qué interferencias esas barreras generan en la comunicación? ¿Qué interferencias generan? De que haya distorsiones y malentendidos a la hora de comunicar algo, ¿no? Ya, que haya malos entendidos. Eso significa de que el mensaje no llega tal como debe ser. Ahora, Cecilia, que haya, no te olvides de decir haya en vez de haya. Bien. ¿Qué dices tú, Lourdes? Perdón, Miss, ¿podría por favor ¿Qué repetir la pregunta? interferencias generan las barreras comunicativas? ¿Qué interferencias? Tu compañera dice que el mensaje no llegue tal como debe ser. ¿Qué otras interferencias genera? También creo yo, Miss, que una interferencia puede ser también, ¿no? Los ruidos, ¿no? Los ruidos que al momento de haber una comunicación, ¿no? Los ruidos que ya sean, pues, ruidos quizás del carro, ¿no? Ruidos que, una tos, como nombré, ¿no? Una tos también puede ser lo que es cualquier tipo de ruido, ¿no? Que pueda, pues, interrumpir una comunicación y tener, pues, un entendido, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, cualquier aspecto que de una u otra manera altere el proceso comunicativo, de hecho, va a generar interferencias. Y al darse esos procesos, el mensaje no va a llegar tal cual debe ser. Bien, entonces, entendida su posición sobre las barreras
Ana Cecilia, Karina, ¿me escucha? Sí, mi licenciada. Ah, disculpen, tuve una interferencia en la comunicación. ¿Qué tipo de interferencia es la que yo he tenido en este momento? ¿Qué tipo de interferencia se ha producido? La física, mi. Interferencia física, perfecto, ¿ya? Porque hay un desperfecto, porque de repente no está bien conectado, porque hay un problema. Se llama interferencia física, ¿correcto, Ana Cecilia? Bien, entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Estábamos viendo las barreras comunicativas, como les decía, y a ver, ¿cuáles son esas barreras comunicativas de las que siempre hablamos, ¿no? Que de una u otra manera van a generar ese problema en la comunicación. Mi pregunta era la siguiente: ¿las barreras comunicativas solo se dan en el proceso comunicativo, solo cuando hablo con alguien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solo cuando converso con alguien habrá ese problema? ¿Mm? A ver, ¿qué me dice Marilia? ¿Solo cuando converso con alguien tendré ese problema en la comunicación? A ver, hablamos de las barreras comunicativas. ¿Solo tendré ese inconveniente cuando converso con alguien? No solamente cuando uno conversa con otra persona, de repente también cuando trata en este caso, cuando recibe información del noticiero, digamos, el televisor, cuando hay interferencia también no se puede comprender bien el mensaje que se intenta dar. Bien, Karina, muchas gracias. Efectivamente, no solo se da cuando yo converso con alguien, sino también se da en otros campos, ¿no? Cuando estoy viendo la televisión, de repente pasó un carro, hizo ruido, quizás sonó el teléfono, quizás otras personas dentro de la sala estén conversando, entonces va a generar esas barreras comunicativas, ¿no? De repente también estoy leyendo un libro y una parte del libro no está nítida, y también me está generando una barrera comunicativa porque no me está permitiendo leer el texto como debería ser. Entonces, las barreras comunicativas justamente vienen a ser todos los obstáculos y dificultades que podemos encontrar cuando hay un proceso comunicativo. Y de una u otra manera, pues, no van a permitir entender el mensaje, ¿no? No me van a permitir entender lo que me está diciendo el emisor. Para el receptor ya la comunicación no llegaría de esa manera. Por eso acá dice, las personas pueden tener problemas para entender, sobre todo si el tema era complejo, cuando hay distracciones o cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando estudiamos matemáticas, ¿no? Ustedes saben que cuando las matemáticas son fórmulas, pero nosotros tenemos que estar en ese proceso de comunicación con el docente pendiente, porque si algo se nos va, nos distraemos, algo nos impide esa comunicación, lamentablemente perdemos el hilo del trabajo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que la barrera comunicativa no solo va a depender cuando yo converso. En el ejemplo que les puse, el docente, ¿qué está haciendo? Si bien está hablando, está también usando la pizarra, está usando de repente algún elemento de ayuda que le permite explicar el tema. Entonces, en este caso también la comunicación es de esa forma. Observo. Ustedes saben que mirando, leyendo, viendo, también puedo comunicar. ¿Bien? Como les decía, aquellos elementos que afectan negativamente a su eficacia, o sea, no llega el mensaje tal como debe ser. Pero ¿cuáles son estos elementos que nosotros tenemos que evitar para que no exista, pues, una comunicación negativa, una comunicación errónea o una comunicación sin éxito? Definitivamente aquello que nosotros tenemos que ver son las barreras físicas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hemos visto lo que pasó conmigo, ¿no? Tuve una barrera física porque la comunicación no se puso de manera nítida, la comunicación falló, ¿no? Entonces, todos aquellos aspectos que generan esa barrera física, ya sabemos, ¿no? Puede ser el teléfono, lo que dice el televisor, en este caso es de repente mi cámara, es mi audio, ¿no? Muchas veces ustedes manifiestan,
Miss, el audio no está funcionando bien, no se le escucha bien. Cuando empezó Ana Cecilia, su audio era lejano, no era un audio nítido. Definitivamente tenía problemas de comunicación para poder hacerse entender claramente dentro de la plataforma. Entonces, eso es permanente, son cosas que nosotros vemos siempre, ¿no? Entonces, esa barrera física, de hecho, impide ese proceso comunicativo. Y otras barreras también de las que nos han hablado sus compañeros o sus compañeras. Tenemos las barreras semánticas, ¿no? Lo que le pregunté hace un momento. ¿Cómo nos comunicamos? Si nosotros no usamos el lenguaje apropiado, de hecho vamos a bloquear, como se dice, la comunicación, ¿no? Su compañera puso el ejemplo de la forma como ella se expresa siendo fisioterapeuta, ¿no? Que de repente no nos vamos a entender con un ingeniero, ¿no? Porque, como les dije la semana pasada, cada ciencia, cada campo tiene sus propias formas de comunicación. Un lenguaje articulado tal que le permite, pues, entenderse dentro de ese grupo humano con el cual se comunica, ¿ya? Entonces, las barreras semánticas siempre van a existir, ¿no? Yo a veces cuando les dictaba a los chicos, por ejemplo, yo les decía, o sea, ¿no? O sea, me refiero a o sea, pero ellos lo asumían como o sea. Entonces yo les decía, si acá dice, acá es o sea o es o sea. Entonces hay que diferenciar esa manera también de escribir porque de hecho va a generar una barrera semántica. Muchas veces entendemos una palabra por otra. Su compañera puso el ejemplo de coger, ¿no? Coger de tomar o coger de cogerme, ¿no? O sea, hay diversas acepciones que tiene una palabra, pero esas palabras nosotros debemos de entenderlas dentro del contexto que es, dentro del contexto en el que estamos en ese momento, ¿ya? Entonces ustedes como técnicas en fisioterapia de hecho van a encontrar muchas de estas barreras semánticas que quizás no le van a poder permitir una correcta comunicación con otros campos. Pero sí va a ser va a ser muy exitosa dentro del campo profesional que ustedes manejan, ¿no? Ustedes tienen términos muy comunes, ¿no? Por ejemplo, yo cuando reviso los proyectos de investigación, de titulación en sexo, ellas me dicen, yo le digo, ¿y qué es tal cosa? Y me responden, ¿no? Por ejemplo, genio vago y genio varo, creo que es, ¿no? Varo y vago, creo. Entonces, y con la rapidez que me definen, ¿no? Me dicen gonartrosis, ¿qué es gonartrosis? Artrosis de rodilla. Entonces, cosas así que sus palabras, ¿no? Que para mí, de repente, si yo lo veo a la primera vista, de hecho no entiendo por qué es una barrera semántica para mí. Pero como ya conozco ciertas palabras que ustedes utilizan, me permite una comunicación fluida. Cosas que no sé les pregunto. Y ellas me dicen, se relaciona a esto, se relaciona a tal cosa. Entonces ya voy entendiendo la finalidad de ese proyecto que están trabajando, ¿no? Entonces, de hecho, barreras semánticas siempre vamos a encontrar, ¿no? Acá también es algo importantísima la fisiológica, ¿no? Cuando una persona no entiende lo que le dices. Y no lo entiende porque de repente no lo digas bien, sino porque esa persona tiene algún problema, tiene alguna patología a nivel de vista, oído, tacto, enfermedad o discapacidad en las piernas. Cualquiera de ellas va a generar determinado aspecto que no va a permitir que la comunicación sea fluida. Mayra Hernández, ponme un ejemplo de incapacidad visual como barrera comunicativa. ¿Cómo, Miss? Perdón. Ponme un ejemplo de barrera fisiológica dentro de la comunicación, tomando en cuenta la incapacidad visual. A ver, un ciego, ¿qué problemas puede tener en la comunicación? El no poder ver. Ya, Claro. de hecho no ve, pero ¿qué podría generar? Claro. ¿Qué no podría ver, por ejemplo? Ajá. De repente, es más difícil, por ejemplo, si alguien le explica o le quiere decir algo, mira esto, él no lo va a poder ver, o sea,
por más que se lo expliques, por más que le digas cómo es, no lo va a poder ver. Bien. Bien, entonces, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un ciego camina solo y para nosotros una forma de comunicación es el semáforo? Dicho que el semáforo es un medio comunicativo. Y nosotros vemos y sabemos cuándo debemos de cruzar la línea peatonal. Pero si un ciego no la ve, puede tener problemas. Es una barrera, porque la comunicación que está allí a través de un símbolo, él no la puede ver, ¿no? O de repente dice, cuidado, ¿no? Pista en reparación, por ejemplo, ¿no? Tampoco la ve, entonces eso genera una barrera comunicativa, ¿no? Igual cuando con una persona que tiene problemas de audición, ¿qué pasa con ella? De repente no escucha lo que le decimos, ¿no? Esos problemas se pueden generar en el proceso comunicativo, ¿no? O tenemos que de repente gritar muy fuerte para que la otra persona me oiga, en este caso. Entonces, de hecho, van a generar algún tipo de problemas al momento de comunicar. Muy bien, María. Las barreras psicológicas, de repente les ha pasado, ¿no? En esta barrera con la personalidad, ¿no? ¿Cómo es la aceptación de la otra persona mientras tú hablas, ¿no? A veces hay personas que están muy alteradas, que no se puede hablar con ellas, que tienen mucha ira, ¿no? O en otros casos que están tristes, están llorando, no se les entiende. Entonces, son barreras que momentáneamente no pueden lograr que la comunicación sea la correcta. Bien, entonces ese problema también vamos a encontrar, ¿no? De repente ustedes quieren conversar con alguien y esa persona en ese momento está tomada, está ebria, no van a encontrar la respuesta que ustedes quieran, ¿no? O sea, no van a poder tener una comunicación fluida. De repente ustedes dicen, no, a mí me han dicho que el borracho y el niño dicen la verdad y es la hora de saber la verdad, pero no van a tener la comunicación que ustedes desean, porque esa persona no está normal en ese momento, no está en sus 5 sentidos como para poder entablar una comunicación que nosotros quisiéramos. Entonces recuerden ello. Ya como barrera psicológica también está el consumo de alcohol y drogas que puede alterar el proceso comunicativo. La pena, el dolor, la ira, el miedo son problemas que van a generar una barrera psicológica. Bien. Las barreras administrativas, un ejemplo claro fue la tarea, como les dije, de la semana pasada sobre el señor que quería hacer que estaba hablando del cometa Halley. Y al final todos pensaron que él iba a traer al grupo Halley, ¿no? Esa es una barrera administrativa. Esto lamentablemente va a afectar el desarrollo adecuado dentro de una organización. ¿Por qué? Porque no va a permitir pues que esa organización cumpla con las metas o objetivos planteados, ¿ya? Porque si hay un mensaje mal entendido dentro de una empresa, de hecho esa va a generar interferencias en el desarrollo de la misma. Ya es perjudicial, de hecho que es perjudicial, ¿no? Porque puedo de repente no presentar adecuadamente un pedido que me está haciendo mi jefe, de repente no puedo dar la respuesta adecuada, de repente los demás no van a poder cumplir su trabajo tal como debe ser, ¿ya? Entonces todo ello tiene que ver con la barrera administrativa, ¿no? Y ahora ustedes si trabajan dentro de una organización formal, tienen que tener mucho cuidado en el proceso de comunicación. El proceso de comunicación es clave y puede lograr el éxito que la empresa necesita, o que la empresa desea, o que la empresa ha programado. ¿A través de qué? A través de la comunicación. Pero si no hay un proceso fluido, lamentablemente no vamos a tener... A ver, de hecho, ¿cuáles son esas interferencias? Hay dos tipos de interferencias, por el emisor y por el receptor. Ya sabemos que el emisor es la persona que da el mensaje, no es la persona que expresa, ¿no? Por ejemplo, si vemos esta figurita, la señora le dice a su esposo, vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo a la tele, compra un desayuno.
cazador y saca al perro un rato. ¿Y qué dice el hombre de lo que dicen las mujeres? ¿Qué entendió él? Vete al sofá y mira la tele un rato, ¿no? Entonces, no le entendió definitivamente al emisor, o entendió lo que él quiso entender, ¿no? Entonces, de hecho, eso es una interferencia. No va a permitir que la comunicación llegue a buen puerto, que la comunicación o que el mensaje llegue distorsionado, que simplemente el mensaje llegue incompleto, ¿no? Entonces, muchas veces también que tenemos que tener en cuenta este emisor, ¿no? Las características psicológicas, de repente cómo se siente él, cómo es la situación, todo esto influye dentro de ese proceso comunicativo. Y luego, por otra parte, vamos a tener al canal, ¿no? El canal es el medio, como lo vimos en antes, y mi ejemplo fue claro, ¿no? Les decía que era el medio, ¿por qué? Porque es todo lo que está alrededor. A veces, de repente, cuando yo estoy ahorita en el Zoom, ustedes pueden escuchar al fondo algún tipo de conversación que puede existir, ¿no? O de repente yo cuando los escucho igual, ¿no? Puedo escuchar algún tipo de ruido que va a generar una distorsión dentro, a través del canal mediante el cual nos estamos comunicando, ¿no? Acá dice que deben hacer todos los dispositivos eléctricos y electrónicos que emiten interferencias o son susceptibles, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Van a atenuar la conversación, va a haber distorsión, va a haber ruido, va a haber la capacidad del canal no va a ser el adecuado. Ese es otro problema que tenemos. ¿Cuál es la otra interferencia que existe dentro de esta comunicación? Está el mensaje, ¿ya? Dentro de estos mensajes, pues de repente faltó alguna letra, las palabras no están escritas correctamente, el idioma, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí de repente me envían un mensaje en otro idioma que yo no manejo? De hecho, no voy a poder entender ese mensaje, debido pues a que el idioma no es el mío, no puedo relacionarme con él. Los contenidos no son claros, no hay precisión, no se entendió claramente, todo ello tiene que ver con el mensaje. El otro tipo de interferencia que tenemos somos nosotros, ¿no? Son las personas que escuchamos, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, me da una habitación con baño, y el señor le dice, sí damos la habitación, pero el baño se lo da usted solo, ¿no? El señor está pidiendo en este ejemplo que le alquilen una habitación con baño, pero el señor lo entendió que le daban el baño con la habitación. Entonces, es la manera como yo recibo ese mensaje, ¿no? Y de hecho, para que nosotros tengamos una comunicación perfecta, debemos de saber escuchar, ¿no? Debemos de tener la capacidad de tener disposición para el diálogo, o sea, de participar en esa conversación, de ser un ente que podemos entender lo que nos dicen. Y recuerden siempre, jóvenes, lo que les he venido diciendo, tenemos que hablar con la otra persona de acuerdo al grado cultural que esa persona posee, no lo olviden, ¿ya? No podemos usar palabras demasiado perfectas con una cultura lingüística única, cuando de repente la persona que me escucha no domina esa cultura lingüística, no la posee, no la tiene. Entonces, lamentablemente, voy a hablar en vano. Recuerden siempre ello. Ahora, ¿cuáles son las claves? Sus compañeras nos pusieron muchos ejemplos de claves, estaba la empatía, el amor, el saber escuchar, el escuchativo, etc. Hay que clarificar los mensajes, es decir, qué es lo que quiero decir en verdad. Si yo no entiendo un mensaje, de repente preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que usted desea? Acá tenemos que ser muy asertivos, ¿ya? Una clave de la comunicación es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Ser asertivo es decir de manera clara y directa lo que se cree, piensa y siente. Ese es ser asertivo. Acá dice, fomenten una comunicación clara y fluida. De hecho, es ser asertivo, claro y directo. Empatizar con el interlocutor, entender a la otra persona, ¿no? Lo que hablaban sus compañeras en antes, ser empáticos, ¿no? El hecho de poder involucrarme en lo que la persona está expresando. Hay algo que de repente nosotros no ponemos en práctica, que es la escucha activa, ¿no? La escucha activa es observar a la otra persona, mirar a la otra persona, prestar interés en lo que la persona dice,
Y de esta manera me va a permitir a mí pues ir entendiendo. Y la otra persona también se va a sentir mejor. ¿Ya? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Lo que les decía hace un momento, utilizar un lenguaje de acuerdo a la edad de la persona que me oye. Ya si es niño, si es adulto, ¿no? Ustedes saben que yo el lenguaje que hablo, el lenguaje que utilizo para hablar con una persona adulta difiere mucho del que se usa con un niño. Ser congruente. ¿Qué significará ser congruente? A ver, ¿qué me dice? Karina ya participó. John Cárdenas, ¿qué me dice John? ¿Qué será ser congruente con lo que decimos y con lo que hacemos? Lenguaje verbal y no verbal, dice acá. ¿Qué entendemos por ser congruente? Es hablar con lógica. Ya, ¿qué más? Yo digo, soy Eh, congruente en lo que digo y hago. Certero. Ser certero. Ya. Bien, entonces, gracias, John. Entonces, si yo tengo que ser certero, tengo que decir claramente las cosas, yo de repente no puedo estar transmitiendo algo doloroso y poner cara de felicidad. Recuerden mucho nuestros movimientos, nuestro lenguaje corporal, ya que es el lenguaje no verbal, el uso de mis manos, de mis ojos, de mi sonrisa, ¿no? La semana pasada estaba, por ejemplo, viendo en la televisión que estaban haciendo un análisis del lenguaje no verbal de los candidatos. No verbal, o sea, los especialistas observan a los candidatos para la presidencia y nos pueden comunicar a nosotros qué dicen sus manos, sus gestos, su mirada, ¿no? Porque no, pues, la boca no le pueden ver por el tema de la mascarilla, pero la expresión de las cejas, cómo levantan los ojos, entonces todo ello nos da una idea de lo que la otra persona quiere decir, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que aprender a usar ese lenguaje. Por eso acá dice ser congruentes con lo que decimos y cómo lo decimos. Eso ustedes lo notan en los programas de televisión, ¿no? Cuando la encargada del noticiario da la noticia y la noticia es de alegría, entonces dice, llegaron las vacunas al Perú, pone cara de alegría. No, se firmó ya para que pronto llegarán las vacunas. ¿Por qué? Porque está de acuerdo, ¿no? Se siente feliz, es una noticia muy buena. Pero de repente dice, pero las vacunas costarán $74 cada una. Ya pone cara de preocupación, porque imaginémonos pues $74 por vacuna, con la cantidad de peruanos que somos, ¿no? ¿De dónde dirá la encargada de las noticias? ¿No? Entonces, a ello se refiere utilizar ser congruente, ¿no? Utilizar ese lenguaje verbal y no verbal. No dejar que los perjuicios nos afecten. De hecho, no podemos tomar en cuenta de repente las características de alguna persona, quizá la vestimenta, el acento, el lenguaje, etc. Y otro punto importante, que de hecho es una de las principales barreras, es el ambiente, ¿no? Si nosotros vamos a querer de repente conversar en una discoteca, es imposible. No puedes ir a la discoteca, vas a bailar, no vas a conversar por el ruido que hay. ¿No? Si vas a realizar algún trabajo, alguna tarea, necesitas un ambiente iluminado, ¿no? Para de esta manera realizar una correcta comunicación. Bien, entonces, eso es lo que nosotros hemos tenido como parte de las barreras comunicativas. Y acá dice cuál es la actividad para esta semana, describe las barreras de comunicación, ejemplo de cada una de ellas y alternativas para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, yo diré, mi ejemplo va a ser barreras físicas, mi ejemplo va a ser las barreras físicas, ¿no? Puedo poner de ejemplo mi clase 5, ¿ya? ¿Qué problemas se podrían presentar y cuáles serían mis alternativas de solución? ¿Qué recomiendo para que esa barrera, para que ese aspecto físico no se convierta en una barrera al momento de comunicar? Bien. Marilia Robles, ¿qué entendiste del tema de hoy? Marilia.
Ya, estoy leyendo, Karina. Licenciada, no sé si se cortó o fue mi Ya, internet. Marilia, te escucho. Sí. Mi pregunta era, ¿qué aprendiste hoy de nuestras barreras comunicativas, Marilia? Miss, no le escucho. ¿Ahora me escuchas? Sí, Miss, ahora sí. Ya. Marilia, mi pregunta es, ¿qué aprendiste de las barreras comunicativas? Miss, se le escucha. Marilia, no te escuchamos, debes tener problemas de conexión. Lourdes, la misma pregunta. Sí, Miss. Bueno, las barreras comunicativas, lo que hemos hablado hoy día, pues no son se podría decir como interrupciones, ¿no? En la hora de la comunicación, ¿no? Y como vemos, ¿no? Hay tipos de barreras comunicativas, ¿no? Hay tipos, ¿no? Y quizás, bueno, también como hay tipos, también hay claves, ¿no? Para poder tener y evitar quizás estas barreras, pues, comunicativas, ¿no? Y es un tema muy bonito a mí porque quizás también nos ayuda a nosotros, ¿no? Como profesionales, tener y saber cómo puedes comunicarnos, ¿no? Bien, Lourdes, sí, yo creo que es fundamental en este aspecto conocer, porque eso nosotros lo tenemos, lo vemos, lo percibimos, ¿no? Pero de repente no lo entendíamos como una barrera comunicativa, ¿no? De hecho, no lo vemos así, pero dentro del campo profesional tienen que tener mucho cuidado y ponerle pues atención a todo, ¿no? Y atención a todos también, ¿no? Entender a la persona que llega, de repente la forma, cómo se expresa, qué es lo que desea, porque no todos, lamentablemente, manejamos lo mismo, ¿no? Hay personas que tienen mayor disposición para un lenguaje adecuado y otras no. Entonces hay que entender y hay que ser empáticos en ese sentido, como lo dijeron sus compañeras. La empatía, de hecho, es un aspecto fundamental en este proceso. Bien. Mayra Hernández, tu participación, hija, terminamos contigo. Sí, Miss, como dijo mi compañera, ¿no? Es algo, he aprendido, Miss, porque la verdad no sabía sobre este tema, de qué es lo que son las barreras de comunicación, ¿no? Y bueno, he aprendido también al cómo tratar de solucionar, cómo ayudar. En mi caso, yo tengo un familiar que es sordo-mudo. Entonces, es muy importante para mí es aprender sobre este tema, así poder, pues, porque usted sabe que los tipos de comunicación con estos niños, en mi caso, es mediante señas, mediante, ¿no? Lectura de labios, ya que él no se comunica de esa manera. Y y como dice usted, a veces es un poco peligroso, ya que él no escucha el claxon, tiene que estar un poco más atento y de repente aprender un poco más sobre este tema en mi caso, ¿no? Bien, Mayra, interesante tu intervención, hija, muy interesante. Sí, de verdad que en los últimos años también ha habido una mayor apertura, ¿no? Para esos temas de inclusión. Ustedes ven, no en todos, pero en la mayoría de canales de televisión, cuando se está hablando, aparece ¿no? el lenguaje de señas que le permite a la persona que no tiene, no tiene las facultades poder entender también lo que se está diciendo. De verdad que es fundamental, ¿no? Y la comunicación está allí, va a estar presente siempre. Si nosotros de repente miramos en ese momento, hemos visto que en nuestras vidas, del año pasado hasta ahora, se han incluido términos que no los teníamos con nosotros, ¿no? Distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas, protector facial. Entonces, son términos nuevos que todos los hemos asumido y lo entendemos como tal.
¿no? Si bien son procesos de comunicación, son vitales en este momento para nosotros. Miren la importancia que tiene la comunicación. Bien, entonces a seguir dialogando, a ser empáticos y a hacer que el diálogo cada día mejore. Bien, jóvenes, estamos terminando esta sesión. La próxima semana tenemos nuestra última sesión de trabajo. Y bueno, siempre teniendo a los mismos integrantes que han estado de manera permanente, casi durante todo el semestre. Bien, jóvenes, un gusto haber compartido con ustedes nuevamente un tema y disfruten todavía de lo que queda esta noche. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego, mis cuídense. Karina, Mayra, Hola. Ana y yo. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana.